explicar el contexto de lo que es la guerra. A nosotros nos han dicho que no hay que pelear. Nosotros nos han llevado esa cultura del pacifismo por todos los medios. Por todos, y entonces hasta ahí hay ecología de la paz. Bueno, por todos los medios han llevado la cuestión de la tranquilidad, la paz, y te dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, este proceso importante, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hay guerras finalmente ahí? O sea, ¿por qué se disputa el mundo las principales potencias imperialistas? Y en ese sentido, precisamente, era la cuestión de la expansión del capital financiero como una cuestión del dominio territorial, como una cuestión del dominio del mundo, lo que se ha llamado la cuestión de la geopolítica, pues. O sea, cómo se dividen zonas de influencia, de tal manera que los intereses de los países poderosos, países imperialistas, predominen por encima de los intereses y de la población mundial. Que como ustedes ya saben, en el 2024 hemos llegado a 8.200 millones de terrícolas. 8.200 millones de habitantes es el que tiene el planeta Tierra. Y de esos, oficialmente para la ONU, por ejemplo, u otras organizaciones, solamente 700 millones están en la pobreza extrema. O sea, la gente que a medio sobrevive. Hace años la CEPAL manejaba de que en América había familias que sobrevivían con $2 diarios. Estamos hablando de un promedio de 38, 40 pesos diarios. Entonces, imagínense lo que se pueda adquirir con esta cuestión de mercancía. Bueno, entonces, dos elementos que hay que recordar. La desaparición o la caída del muro de Berlín de 1989, que la burguesía lo puso así como un gran triunfo, que mire, que ya se unificaron, y la desaparición de la URSS en noviembre de 1991. De ahí vino esa política que conocemos como neoliberalismo, que la esencia es imperialista y sobre eso hay una nueva división del mundo. La división que en América se conoció como el Tratado de Libre Comercio, que el proyecto inicial era el Acuerdo de Libre de Comercio para las Américas, el ALCA, que ya en estos procesos de 32 años ya, son 32 años, del 92 para acá son 32 años, es como los Estados Unidos se va engullendo, se va tragando este territorio continental. Y que a través de diversos acuerdos entre Canadá, Estados Unidos, México, hoy llamado TEMEC, que por cierto está en el 2026 se va a revisar. Y de ahí con Perú, o sea, con Chile, van poco a poco. Por otro lado tenemos a la Unión Económica Europea, que a partir del Tratado de Maastricht 93 se fue constituyendo y que hoy hay un promedio de hoy de 27 países integrados. Y el más joven, entre comillas, es el bloque de Shanghái, con 12 países. De eso, lo más resaltable es el llamado BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India, China. Ahí se agrega Irán, en fin, es el proceso. Entonces, en la política mundial, ahora nos están llamando que ya el mundo ya no va a ser unipolar ni bipolar. Ahora están diciendo que es multipolar. O sea, ¿de qué se trata ahora? De que vienen más países imperialistas para redividirse el mundo. Y uno de estos es el ascenso de China, que ya ustedes ya conocen. Que esta China que ha distorsionado el sentido de la revolución china, que hace 75 años triunfó bajo la dirección del Partido Comunista Chino con la jefatura de Mao Zedong, y que hoy ha trastocado los cimientos reales de la construcción socialista. La propaganda, ahora sí la propaganda occidental, la propaganda del imperio, ha señalado que Rusia, China, Cuba siguen siendo socialistas. O sea, esa campaña sigue siendo pues la que se sigue explotando el sentimiento gringo, sigue siendo ese proselitismo, o sea, sigue permeando esa política, pues, que el enemigo son los socialistas, el enemigo son los comunistas. Chequen el discurso reciente del señor Donald Trump. Todavía habla de combatir al terrorismo, al socialismo, en fin, toda esa cuestión central que se va dando, compañeros. Entonces, a mí me parece que lo central
es que digamos que es una cuestión concreta, que son los grandes países imperialistas lo que buscan seguir controlando el país, perdón, el mundo. Y de esta manera están buscando cómo prolongar los conflictos, porque ustedes saben que la industria militar se alimenta de la guerra, y la guerra sirve para seguir haciendo los experimentos militares. O sea, dijéramos, ¿cómo van a experimentar armas si no hay guerra? Así en concreto. Dos cosas, dos ejemplos concretos. Bueno, vamos a darle tres al final. Uno, el revólver de 6 tiros llamado Colt se va a desarrollar en la guerra de secesión con Estados Unidos. Hasta antes de la guerra, antes de 1865, la pistola no va a ser de 2 tiros. En el proceso, ese soldado de apellido Colt, o sea, potro puede ser en español, de apellido Colt, desarrolló la pistola de 6 tiros. O sea, el revólver, pues. Esa es una. Durante la Segunda Guerra Mundial, el soldado soviético Alejandro Kalashnikov desarrolló el AK-47, lo que comúnmente llamamos cuerno de chivo en México. O sea, vean, en el conflicto de la guerra se desarrollan las armas. Y es también el conflicto de la Segunda Guerra Mundial donde se empezó a utilizar la penicilina para la atención de los enfermos, de los heridos, amputaciones y todas esas cosas. Antes de la penicilina, lo que se utilizaba, la heroína, lógicamente era más costosa y generaba adicción. La ampicilina con todos sus derivados, pues no genera adicción. Ya dijéramos, es más saludable para la cuestión del cuerpo. Entonces, ¿cómo se aprovecha el conflicto, dijéramos, regional? Ahí ubiquemos el proceso de lo que está viviendo el pueblo palestino. O sea, el conflicto de Palestina, que lo ha señalado este señor Netanyahu, es una cuestión de limpieza étnica, dice él. Que aclaremos que es un conflicto que viene desde los años 40, porque Inglaterra y Estados Unidos impusieron el Estado de Israel en territorio históricamente del pueblo palestino. Entonces, a partir de ahí ha venido una guerra de exterminio. La última ofensiva había sido así muy grande en los años 60, 66, 67, y hoy es una limpieza étnica. Y hay resoluciones de la ONU de parar el genocidio, de detener ya la ofensiva, y sin embargo Estados Unidos, Inglaterra y otros países, Alemania, entonces Francia, España, están utilizando el conflicto precisamente para tratar de una vez exterminar el pueblo palestino. Los pueblos que hemos vivido esto, y hablamos de pueblo, hay que recordar el caso de México, cómo exterminaron a nuestros antepasados, cómo los obligaron a abandonar, dicen ahora, su cosmovisión, a abandonar su cultura, a abandonar su lengua, precisamente con una guerra de exterminio. Y a partir de ahí está este proceso, compañeros. Vamos al otro lado, el conflicto de Ucrania-Rusia, que también pudo haberse delimitado o pudo haberse negociado, pudo haber una salida pacífica. Sin embargo, la OTAN, con Estados Unidos en la cabeza, pues impulsaron a este señor Zelensky a la situación de la agresión contra Rusia. Si ustedes saben en términos militares, bueno, a veces hasta la cuestión de peleas de box, por ejemplo, o en una pelea, en los Juegos Olímpicos, en la cuestión de las peleas de karate, se buscan los pesos iguales más o menos, ¿no? Entonces Ucrania, ante el desarrollo de Rusia, pues no tiene ninguna posibilidad de triunfo. Esa es la realidad. Sin embargo, ¿quién nos alimenta? La OTAN, y concretamente Estados Unidos. Y es el proceso que está impulsando y prolongando más que nada la guerra. ¿Quiénes son los que lo pagan? Los pueblos. O sea, los habitantes, los pueblos oprimidos, sometidos, expoliados, son los que pagan el precio de la guerra, son los que mueren, porque los que aprueban, los que patrocinan, los que subsidian, esos no van a la guerra, compañeros. O si van, tipo George Bush, va solamente un ratito, están las funciones administrativas, se toman la foto y de ahí lo retiran. Porque así la cultura bélica, la cultura guerrerista, militar de Estados Unidos,
los presidentes, los hijos del presidente, los políticos tienen que ir a la guerra porque es parte de su, ¿cómo se dice? De su currículo, parte de su tradición militar. Exactamente, es la cuestión central. Por eso, en estos momentos de lo que sucedió hace, ¿son qué? 15 días, las elecciones del 5 de noviembre de Estados Unidos, pues ya ustedes ubican el proceso. Aparentemente en este rejuego electoral, el pueblo decide si son los republicanos o si son los demócratas. Pero lo real, tanto demócratas como republicanos van a proseguir y siguen con la guerra contra Rusia. Una cápsula de que había algo muy importante que no debemos de olvidar. Alfredo Jalife en una conferencia dijo: esos que promueven la paz, dice, olvídense, están equivocados. La paz no da ganancias, no trae ganancias en la guerra. Así de sencillito, no se pierdan. Así es, así es. Pues es que la paz, los derechos humanos, la situación de la política de género es para nosotros, compañeros. A ver, las participaciones de los gobernantes en un Congreso de la Unión, ¿a poco dicen diputadas, diputados o diputades? No, son diputadas, diputados, punto ya. Yo no. El no lo incluyen. Vean los discursos, no me crean, vean ustedes los discursos oficiales. Ah, pero quieren que nosotros esa inclusión de género, en esa situación de equidad, sí los incluyamos nosotros. Entonces, regresando a esta parte importante, la paz realmente no es negocio. Por ello están promoviendo la guerra por todos lados. La industria militar es la principal que deja grandes ganancias a los capitalistas de Estados Unidos. Suena fuerte, fuerte. Por eso, en general, y en nuestro país pasó, vean ustedes ahorita los presupuestos. ¿Cuánto se ha asignado de presupuesto a la Secretaría de Defensa Nacional en este país? Y en cambio, a educación, salud, vivienda, seguridad, le han recortado, compañeros. ¿Cuál es el pretexto? La austeridad republicana. Y eso incluye todo. Eso incluye todo. O sea, lo que sea para el pueblo, el beneficio para el pueblo es recortable. Pero no recortan salarios, funcionarios, ¿no? No recortan, por ejemplo, subsidio o presupuesto para la Guardia Nacional, la Defensa Nacional, en fin, tantas cosas que en la vida hemos ido comprobando que se va a dar. Lo principal es donde es, en no lugares o actividades de la población que les beneficia a la población, pero para el gobierno no le reditúa ninguna ganancia, vamos a decir así. Bueno, estoy regresando a la parte internacional. El mundo, según los datos últimos que están registrando, es que el mundo, bueno, el 2024, mejor dicho, va a cerrar con una deuda mundial, una deuda global de 100 billones de dólares. Fíjense el dineral. ¿Y quiénes son los que están debiendo? Los países que han metido mucho dinero, pero para la industria militar. Los que han solicitado los préstamos a instituciones financieras privadas, llámose bancos, y los que han tomado el dinero público, o sea, los ahorros de los trabajadores, llamado afores. Y eso lo permiten las leyes. La ley de todo el mundo ha permitido a las afores tomar cierta cantidad del ahorro de los trabajadores para que lo inviertan, según ellos, en programas o proyectos productivos. O sea, hace negocio con el dinero de los trabajadores, arriesgan el dinero de los trabajadores, y ese dinero, si hay beneficio, son para los administradores, o son para las afores, pero si hay pérdidas, se la pasan a los trabajadores. Un ejemplo,
Si ustedes recuerdan ese proyecto que se iba a echar a andar del llamado nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el ISSSTE, el pensioniste, asignó 420 millones de pesos. O sea, lo toman del pensionista y lo llevan al aeropuerto. Un aeropuerto que no se construyó. Sin embargo, ese dinero no regresó a las finanzas del pensionista. Es uno de los tantos ejemplos, compañeros, que la ley permite entonces que las AFORES tomen el dinero, el ahorro de los trabajadores y lo arriesguen. Ese es el detalle. Es más, hasta lo pueden meter a la bolsa de valores. Ese es el riesgo, pues, para los trabajadores. Bueno, de estos 100 billones entonces de dólares, ¿qué es lo que recomiendan organismos tipo Banco Mundial o tipo Fondo Monetario Internacional? Recomiendan el recorte del gasto público. Y todos los gobiernos pues tienen que aplicar esta política. Decía en su tiempo algunos políticos mexicanos tipo Zedillo, es una medicina amarga, pero necesaria, ¿no? O sea, sí saben que molesta, pero finalmente es para salvar sus finanzas. Ahí ubiquen el problema, por ejemplo, de la nacionalización del año 82 de la banca mexicana, que la nacionaliza López Portillo, pero es una banca que no tenía dinero, porque los bancos privados piden dinero por el respaldo de los gobiernos de cada país. Quiebra la banca nacional, entonces el gobierno mexicano con López Portillo la nacionaliza. ¿Pero qué nacionalizó? Nacionalizó la deuda. Por eso, cuando este señor Echeverría Álvarez dejó la deuda en 10,000 millones de dólares, con Portillo pasó a 78,000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿pero por qué, compañeros? Si fue el año en que, bueno, el sexenio, donde tuvimos ese aspecto según de la bonanza, del boom petrolero, donde el petróleo pasó a costar hasta $45 el barril. Y no salimos de la pobreza. ¿Sí? Es el rollo. Otro ejemplo es el FOBAPROA, que ya tiene 25 años pagándose. Y faltan casi otros 25 años, compañeros. ¿Por qué? Porque finalmente el negocio del capital financiero es el negocio de la usura, el negocio de los intereses, y ahí lo están fregando. Es como el caso también del ISSSTE, ¿no? Con los préstamos hipotecarios, FOBISTE, con el préstamo hipotecario, que está cobrando intereses sobre los intereses. Que hay compañeros que han triplicado el pago de su vivienda y todavía no pueden terminar de pagar el crédito. ¿Por qué? Porque al actualizarse la UMA, en algunos casos se actualiza el costo y eso ha ido enfriando. Por eso dice que es una cuestión anatocista. O sea, ¿qué es el anatocismo? La usura, cobrar intereses sobre interés. Y eso es lo que ha encarecido la vivienda. Y por eso hay compañeros que no pueden terminar de pagar su vivienda. Y hay muchos ejemplos. Bueno, entonces en este proceso importante de esta, digamos, de esta cuestión internacional, entonces el mundo está en esa zozobra. Compañeros, ¿va a haber tercera guerra mundial o no va a haber? Hoy ustedes ya saben que a diferencia de las guerras tradicionales, ya no se desplazan soldados. Ahora unos elementos son los drones, son los misiles hasta hipersónicos, hoy le llaman. Entonces, en esa situación, lo importante es qué hacer como pueblo. Esa es la cuestión importante. Necesariamente, compañeros, tenemos que movilizarnos. Si no nos movilizamos, si no manifestamos nuestra inconformidad contra estas guerras injustas, contra estas guerras de rapiña, todos los gobernantes de todo el mundo, los imperialistas de todo el mundo, van a pensar que es correcto y que los pueblos vamos a callar ante esto. ¿Saben ustedes cómo están provocando?
Israel le lanza los misiles a Irán, Irán responde, y entonces ahí queda aparentemente. Pero son como dijéramos, escaramuzas, son elementos, pero los contras no están pacíficos. O sea, los contras, los que están en la guerra, están esperando. No sé si se enteraron de apenas septiembre unas maniobras militares en el Océano Pacífico, que le llamaron Ocean 2024. ¿Quién maniobró? Rusia y China. Movieron barcos, movieron aviones, movieron helicópteros y están haciendo maniobras militares. Igualito que hicieron los del TMEC en México. Hace aproximadamente 2 años, ahí en el Mar del Caribe, la parte que le corresponde a México, hubo unas maniobras militares entre Estados Unidos, Canadá y México. Con ese señor que decía abrazos y no balazos, finalmente permitió que en México ingresaran ejércitos extranjeros con armas, cuando la Constitución Política Mexicana dice que no debe entrar. O sea, pueden entrar extranjeros, pero desarmados. Ahí están, busquen la parte esta. Hoy en los tiempos modernos, ustedes ya nada más le teclean al YouTube, al Face o a la situación esta de la Internet y aparecen las noticias. Maniobras militares, ¿para qué, compañeros? Dijamos, ese proceso entonces importa cómo esta parte militarista mundial está preparándose, decíamos, en la parte de la geopolítica, cómo dominar los mundos, primero con la parte económica y segundo con la parte militar. Y ya que hablamos de la parte económica, es que aparentemente nos han hecho creer que ya todos los países, incluido el nuestro, son independientes. Pero recordemos que a través de la inversión o la intervención, mejor dicho, del capital financiero, los países dejan de ser independientes. Con los tratados comerciales, los países independientes son sometidos al gran capital y nos llevan a una categoría de semicolonia, oprimidas por el capital financiero. Es el sentido de los tratados comerciales. Y en ese sentido, es como entonces van cortando elementos que permitan el desarrollo independiente de los pueblos. Y uno de ellos es como maniatan, someten a los pueblos a través del control alimentario. México está importando un promedio del 60% de su alimentación. Son de las condicionantes del TMEC, compañeros. Pero México no necesita de esto. Son condiciones del imperio que vienen desde los años 60. Recuerda aquel proyecto de la llamada Revolución Verde. Desde los tiempos de Díaz Ordaz, a México se le impuso importar, o sea, comprar a Estados Unidos frijol, maíz, arroz y sorgo, cuando México no tenía necesidad de eso. Y estamos hablando de hace casi 60 años, compañeros. Sin embargo, se les impuso. Y poco a poco ha habido la destrucción del campo. Cuando México, ¿cuánto mar tenemos por lado Pacífico o por lado del Atlántico? ¿Cuántas tierras podemos desarrollar con tanta agua que tenemos? Hubo crisis, dice una de las iniciativas de López Obrador, la crisis hídrica que teníamos, ¿no? El estrés hídrico, dice la iniciativa. Afortunadamente la naturaleza en este año fue muy benéfica con el pueblo de México. No, aquí también llovió. No tienen agua las presas, no tienen agua, se va por. Bueno, después les va a llegar. Pues veamos el caso de Monterrey, compañeros. No sola. ¿No? Es que en realidad la zona más pegada es la zona norte, porque las presas del resto del estado tienen entre 40 y el 50%. Sí, pero ¿cuántos ríos tiene aquí esta parte de Sinaloa, por ejemplo? Vamos a estar con los canales. Se cerraron una presa muy importante aquí la cordillera. ¿La cerraron? Bueno. Al rato la naturaleza compensa, compañeros. Estas son las lluvias.
Sí, en serio. Es una lana. O sea, aprendamos, conozcamos la naturaleza. No, sí, sí, la naturaleza, ¿cómo dice? Es sabia. La naturaleza es sabia, bueno. Entonces, ¿cuál es el problema central? ¿Por qué no se ha permitido el desarrollo del campo mexicano? ¿Por qué gobernantes van, gobernantes vienen y nadie nos señala una política de impulsar, desarrollar el campo mexicano? ¿Por qué, compañeros? Porque son las condicionantes. Son las condicionantes del capital internacional. Aquí, desde el año 92, con Salinas de Gortari, varias organizaciones supuestamente campesinas, decimos supuestamente porque el campesino no hubiera aceptado que ya no haya reparto agrario, pues se firmó, y vino esa política de Procampo supuestamente para subsidiar al pequeño campesino, que de conforme a su hectárea había, pero ya no hay presupuesto. Hay una salida que ahora la señora presidenta del grupo de los 20 propuso, la situación de Sembrando Vida. Pero aparentemente, ¿qué implica Sembrando Vida? Que por cierto ya se va a impulsar en algunos lados, algunos países. Se habló de impulsar en Guatemala, en El Salvador. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo arraigar al campesino en su lugar? Que ya no vaya a las grandes ciudades, que ya no vaya a Estados Unidos, sino que ahora se quede en su lugar a cuidar su parcela. Aparentemente le están ayudando, pero es sentarlos, que se queden ahí. Es una política, compañeros. Si nosotros no desarrollamos campo, o sea, si no desarrollamos agricultura, y para un desarrollo agrícola independiente, pues necesitamos una educación científica. Necesitamos desarrollar ciencia y tecnología. Y el presupuesto en Educación México no da para eso. O sea, ¿por qué tenemos que aprender a ser independientes? ¿Por qué tenemos que hablar de la soberanía? Y la soberanía también es la situación de cómo produces tus alimentos. Si nosotros dependemos de los demás para comer, pues lógicamente en cualquier ratito nos someten. Hace años escribió José Martí, quien domine a los pueblos a través de los alimentos, o mejor dicho, quien controle los alimentos, dominará a los pueblos. Y es lo que ha hecho el gran imperio, compañeros. ¿Y dónde va de esto? Los tratados comerciales, lo más moderno es el TEMEC. Por eso, nosotros tenemos que tomar en cuenta estas amenazas del señor Donald Trump. Un elemento es la situación concreta de que a partir de aplicar los aranceles a México. El pretexto primero es la migración. Ya no quiere más migrantes mexicanos en Estados Unidos. Independientemente que digan que son delincuentes, narcotraficantes, drogadictos, eso, hay una política de racismo, discriminación. Es lo que hay. Y eso es lo que ha caracterizado a la población, no solamente al gobierno, sino a la población de Estados Unidos también. Porque, lógicamente, es el mismo gobierno quien ha incentivado contra las personas que no son del mismo color, que no somos de los parientes anglosajones. A pesar de que todos los mexico-estadounidenses han ayudado precisamente a desarrollar esa nación. A pesar de que los migrantes del siglo XIX o contribuyeron a desarrollar esa poderosa nación. Sin embargo, hay un estigma. Es el detalle. Y entonces, para que la cuña apriete, pues digan ustedes quién va a ser su secretario de política migratoria. Oye. No, viene de Cuba, descendiente cubano, Rubio, creo. Marco Rubio, ¿no? Anticastrista, anti-mexicano, anti-población, pues. Y es correcto. Recuerden ustedes que en el anterior gobierno de Trump casi corrieron a 5 millones de migrantes. No solamente mexicanos, migrantes, o sea, todos latinos, todo lo que medio se parezca latino, se va del país. Y separaron familias.
No le interesa. Ahí no hay derechos humanos que diga, pobrecito el niño se queda porque el niño nació en Estados Unidos. Ah, pero el papá es mexicano, guatemalteco, salvadoreño, hondureño, venezolano, se va para afuera. Ese es el detalle. No hay derechos humanos, es una política de Estado y entonces no cuenta, fascista. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si México no le pone freno a la política migratoria, él es capaz de mandar soldados a la frontera sur con México. O sea, ya está amenazando, ya está advirtiendo una posible invasión. Hay que verlo. Dicen algunos políticos, hay que leer entre líneas. Y ese es el rollo que está, compañeros. Entonces, en esta situación, va de la mano la amenaza militar con la amenaza económica. O sea, ¿en qué sentido? De que si México no se acata la política de ellos, entonces le vamos a poner el 25% de aranceles. ¿Ven ustedes? Ahí están los videos estos. Y no el 50%, y si no el 75%, y no hasta el 100% y hasta el 200% de aranceles de impuestos. O sea, en pocas palabras, ¿de qué se trata? De matar lo poquito que se produzca en México. Sin olvidar que México ha sido un país, es un país ahora maquilador. Él dice que le va a poner el 200% a la industria automotriz, pero ¿qué se arma acá? Ford, ¿no? Por ejemplo, las dos, principalmente que son de Estados Unidos. La Chevrolet, ¿ya? Lo demás, lo que producen los japoneses, la Nissan, o los coreanos, la Kia, etc., la Volkswagen de Alemania, va complementario. Pero lo que dice ellos es simplemente poner aranceles. Entonces, vean ustedes, está la amenaza económica y está la amenaza militar. Por eso, de alguna manera, tenemos que comprender la necesidad de ser independientes en todos los aspectos, compañeros. O sea, en el económico, en el político y principalmente en la ciencia y la tecnología. Es algo que poco a poco teníamos o tendremos que desarrollar. Y sin embargo, si no, insisto, si no hay presupuesto, pues no hay, compañeros. Esa es la situación. Entonces, ese es el peligro que nos enfrentamos. Y lo más inmediato, insisto, es la revisión del TEMEC 2026. ¿Qué tiene que ver? Acá viene lo que a otros nos afecta como trabajadores. El capítulo 23A, que se refiere a las cuestiones laborales. Y junto con la cuestión laboral va la organización sindical. Porque recuerden que el sindicato es el instrumento de lucha de los trabajadores para conquistar, preservar y defender sus derechos. Son tres cosas, compañeros. ¿Qué número es el artículo? Es el capítulo 23A del TEMEC. 23A. Sí. Ustedes saben que el patrón no quiere los sindicatos. Con la aprobación en México, mejor dicho, una de las condicionantes para firmar el TEMEC en el 2018, se tuvo que modificar la legislación laboral mexicana. Y previamente a reformar la nueva Ley Federal del Trabajo, de 1 de mayo de 2019, en México el Congreso de la Unión tuvo que aprobar los acuerdos 87 y 98 de la OIT, que se refiere a la libre sindicalización o sindicación, dice el documento, y a la cuestión de la revisión colectiva en las negociaciones. Ya aprobó eso el Congreso en noviembre del 2018 y entonces pasa a reformar la Ley Federal del Trabajo 2019, 1 de mayo, y entonces en julio, vean ustedes la secuencia cronológica, en julio el Congreso de Estados Unidos aprobó el TEMEC. ¿Cuál es el elemento central? ¿Cómo eliminamos las conquistas de los trabajadores? ¿A qué nos referimos? Derecho al trabajo.
a la plaza base. Recuerden ustedes que la plaza base da el derecho de inamovilidad, principalmente a los trabajadores de educación. Y algo que nos debe preocupar a activos como jubilados, la cuestión de la jubilación, la pensión. Esos son los elementos que se hay. Y hay toda una campaña a nivel mundial de que hay que quitarles ya la pensión a los jubilados. O sea, primero hay que quitársela a los activos y lógicamente ya como jubilados, pues ya no van a contar. Porque es mucho dinero para ellos. ¿Imbécil de cuadro decía eso? Sí, pues no tanto así, no dudo que es imbécil, pues. El asunto, sí, o sea, sí lo es. El asunto es cómo le quitas este derecho a un trabajador que entregó su vida 30, 35, 40 o 45 años de servicio. Por ahí anda, está ahí. Slim acaba de decir un poco. Es mucho lo que se está Slim es un tipo que de más o menos 2015, desde 2008, está manejando que la jubilación debería ser a los 75 años de edad. Exactamente, ahí está la clave, compañeros. Ahí está la clave, miren. Miren, ahí está la razón, miren. Esto ya lo hemos comentado otras veces. El promedio de vida en Europa es de 83 años. 83 años de Europa. Oye, vi una nota, no sé qué tan verídico será, que se estaba estudiando el tema de los jubilados con 11,000 ferias de euros anuales. 11,000. ¿Sí? Como 1,000 euros al mes. Y el euro vale como 20 pesos, 21 pesos. Un poquito más de dólar. Sí, pero muy poquito antes, porque había más diferencia. Entonces, se quiebra eso en Europa con 20,000 pesos mexicanos al mes. Rezamos. Correctamente lo que tú acabas de enseñar, el promedio de vida. Europa, 83 años, compañeros. Eso ha llevado que Alemania, por ejemplo, establezca mínimo 67 años de edad para jubilarte. Francia, recuerda usted la lucha de los franceses hace como 2 años, llegó a 64 años de edad. Y el problema no es tanto la edad, sino en Francia para que te jubiles necesitas mínimo 43 años de cotización. O sea, también allá se impuso la tabla, o sea, la edad cronológica con los años de servicio, como ha pasado aquí a los trabajadores de educación en este país. ¿Ya? Entonces, Europa, 67 Alemania, 64 Francia, por ahí anda España también 65, y así podemos ir mencionando. Y ahorita ese es la exigencia. ¿Por qué se eleva la edad? Porque Europa está despoblándose, no hay juventud. ¿De qué se está alimentando, por ejemplo, países como Francia, como España? De la inmigración africana. Recuerden que enfrente de España y de Francia está Marruecos, ¿no? Entonces, esta población africana está emigrando y está alimentando a la fuerza laboral de Francia. Es más, los que fueron campeones de fútbol de Francia hace unos años, ¿no? La mayoría venía de África. Bueno, los datos. Las mujeres, en parte por la cultura, en parte por el temor de la guerra, no quieren embarazarse. En Italia, el promedio de embarazos de 100 mujeres con actividad sexual, solamente una se embaraza. Italia tiene una política ahorita migratoria, compañeros, jóvenes, matrimonios, menores de 40 años que quieran irse a vivir a Italia, a las provincias italianas, pueden ser becados, pueden ser, dijéramos, subsidiados, pensionados de por vida del gobierno italiano. Pero hay que irse allá, a Italia. Menores de 40 años.
matrimonios de preferencia. Suiza es otro país que si ustedes son menores de 40 años y tienen 2, 3 hijos, pueden irse por allá, a vivir allá y los pensionan de por vida. No hay juventud, compañeros. No hay niños. Sí va a estar México en 2 años. Y en México, de 100 mujeres con actividad sexual, en promedio, estamos hablando de estos datos todavía como 5 años, en promedio se embarazan 65 mujeres en México. ¿Qué ha contado? La cuestión cultural. La pregunta, promedio de vida de México, 77 años mujeres, 75 años hombres. Por eso no es gratuito, no es ocioso, de que Slim esté planteando de que te jubiles a los 75 años de edad. ¿Qué dijeron aquí? Que te van a pensionar después de que te mueras, ¿no? O sea, este proceso, compañeros, así va. Pues nada más ustedes revisen los datos del padrón electoral. México tiene 133 millones de habitantes, según datos del INEGI. De esos, 98 millones estaban inscritos en el padrón del Instituto Nacional Electoral. Es decir, que 35 millones son menores de 18 años. 133 millones del INEGI. 98 inscritos en el INE. Es que la mayoría de la población mexicana es y hay muchos, yo hago en el sentido de mis compañeros de la mamá. La mayoría de mis compañeros, sus hijos ya les dijeron que no van a tener hijos, no se van a casar. Entonces, yo con mis 2 hijas todos se casan. No tengo